Bueno muchachos, en este caso vamos a hablar del sensor TPS. Una de las características del sensor TPS viene a ser obviamente la función principal. Generalmente, ¿qué es lo que se nos ha informado? Que este tipo de sensores informarían a la computadora sobre la posición en la que se encuentra la mariposa de aceleración. Entonces, el TPS es una pieza vital para cualquier sistema de efecto de inyección. Los sensores TPS como característica principal en este caso van a estar ubicados justamente al lado contrario del mecanismo que acciona la mariposa de aceleración. Están aprovechando el movimiento del eje de la mariposa de aceleración para que estos mismos puedan generar una señal. La señal del sensor TPS normalmente tiene influencia en la inyección. Según la información de este sensor, la computadora ya sabría qué hacer con la inyección, si inyectar mayor cantidad de gasolina o inyectar menor cantidad de combustible. No se van a olvidar que la señal TPC también influye en lo que viene a ser variaciones en el adelanto y retraso del salto de la chispa. Entonces, para cualquier sistema de inyección, esta pieza es muy importante. Otro punto bien importante para recordar viene a ser la clasificación de los sensores TPS. Aquí tenemos indicado tres tipos de sensores TPS en este caso. Tenemos el primer modelo, que sería el más común que hemos estado viendo, los sensores TPS de tipo interruptor, ¿no? Luego tenemos los sensores TPS que tienen resistencia variable, en este caso, y luego tendríamos los sensores TPS combinados. En este caso viene a ser que tienen un interruptor y una resistencia variable en su parte interna. En la primera serie serían los sensores TPS de tipo interruptor. Usualmente este tipo de sensores dentro de su parte interna tienen una serie de contactos. ¿Qué es lo que puede decir el sensor TPS? Que pueden informar a la computadora sobre la posición de ralentí, ya media aceleración, y la otra vendría a ser plena potencia. Una de las características que se ve aquí en el sensor TPS de aquí de la imagen es de tipo interruptor, por tener este diseño de carcasa cuadrada. En este caso no se olvida que este elemento se puede destapar. Y aquí lo que vemos anotado son los terminales a donde está conectado un sensor TPS de tipo interruptor. Uno de los terminales que se conecta en la computadora es PSW. Luego tenemos el terminal E2, ¿ya? Y el terminal IDL. Entonces, estos terminales básicamente se van a ver en la computadora del sistema de efecto de inyección. Entonces, tenemos esta característica. En el siguiente, y se puede mostrar ya, dice, la parte interna de los sensores TPS de tipo interruptor. A esta parte viene acoplado el eje de la mariposa de aceleración, que más o menos estaría por este punto. Y este es el mecanismo básicamente que acciona a lo que viene a ser a este sensor. En esta parte tenemos uno de los contactos, y ya, como se ve aquí también, ya, estos contactos se encuentran ahorita cerrados, y debido a que estos dos están cerrados, los contactos que estarían informando que está en la posición de ralentí. Este otro contacto o interruptor del medio es flexible, puede moverse de este punto hacia este otro punto. Si nosotros movemos la mariposa de aceleración, este contacto o interruptor se va alejando y se puede quedar apoyado con el de la parte superior. Si se queda apoyado aquí arriba, como ocurre en el ejemplo de aquí al lado, significaría que la mariposa de aceleración está en plena potencia. Entonces ahorita tenemos un ejemplo sencillo. Ahorita estos dos están cerrados, es en ralentí, y estos dos se encuentran ya cerrados también, y es porque está básicamente que efecto en plena potencia. Este tipo de sensores de tipo de TPS entonces son fáciles de llegar a revisar. Uno se los puede llegar a destapar. Por ejemplo, se los puede verificar con un multitester verificando continuidad. En caso de estos dos, y aquí debería de haber continuidad entre este pin del canto y este pin del medio. Si nosotros vemos en el otro modelo, tendría que haber continuidad pin del medio con el otro del canto. No se van a olvidar que los sensores TPS de tipo interruptor tiene una característica bien importante. Uno de los terminales de arriba, PSW, por ejemplo, puede recibir 5 voltios. El terminal del centro, que sería E2, normalmente es el negativo, tierra de sensores en este caso. Y obviamente el otro terminal también puede recibir 5 voltios. En el caso de los sensores de esta familia, normalmente se diría que básicamente según la posición donde estén,
van a informar a la computadora sobre el movimiento de la mariposa, de qué efecto de aceleración. Entonces, en el otro caso tenemos aquí otro tipo de sensor TPS. El que tenemos aquí, por ejemplo, en la imagen, es un sensor TPS de tipo potenciómetro, como habíamos dicho en el anterior tema, es de resistencia variable. ¿Por qué estamos indicando que es un TPS de resistencia variable? Por las siguientes características. Tenemos la carcasa básicamente más redonda y más pequeña, también los tres típicos terminales, tenemos posiblemente un positivo, un negativo y un tercer terminal de qué efecto de señal. Este tipo de sensores de tipo TPS tiene un punto bien importante, ya funcionan con 5 voltios, que tiene que ser uno de estos terminales. Otro de los puntos es lo siguiente, ¿no? Es que dice el negativo básicamente o tierra de sensores es 0 voltios, y en el caso obviamente dice la señal. Generalmente genera una señal de tipo analógica, como se ve aquí, básicamente es una señal que va a ser progresiva ascendente. Lo que aquí obviamente entonces se está informando es que la señal puede comenzar desde 0.3 voltios en ralentí, y esta señal puede subir hasta casi 5 voltios en plena potencia. Entonces, este tipo de sensores tiene este tipo de característica. Ya podríamos decir que genera una señal de voltaje variable. No se van a olvidar, el tipo de diseño del sensor me puede ayudar bastante a identificar al sensor que vamos a tener en este caso. Esta versión que tenemos aquí sería una de las más comunes que encontramos en la mayoría de los motores modernos. Bueno, más adelante vamos a estar indicando sobre características del siguiente sensor, obviamente de TPS, básicamente de tipo combinado. Bueno, muchachos.